Y vamos con una exponencial, parecida a la de la semana pasada. Yo tengo x a la cuarta dividido e a la x. ¿Sí? Vamos a comenzar con eso, que es bastante semejante al que hicimos la semana pasada, pero la semana pasada tenía acá un cuadrado. Va a ser bastante semejante todo, salvo por un detallito. ¿Sí? Dominio. Tengo un exponencial en el denominador. ¿Sí? Esta función tiene un denominador y ese denominador es una exponencial. ¿Sí? Que tenía esta forma. Esa exponencial vimos la semana pasada que nunca se hace cero. Entonces, el dominio van a ser x tal que x pertenece a los reales. ¿Sí? No tiene restricciones de dominio. Porque si bien hay un denominador, ese denominador nunca se hace cero. ¿Sí? Así que el dominio son todos los reales. Por eso voy a poder calcular cortes. ¿Sí? Voy a tener cortes ordenada al origen para x igual a 0. X igual a 0 pertenece al dominio, cualquier valor pertenece al dominio, simplemente reemplazo entonces ahí x por 0. Me quedaría que y es igual a 0 a la cuarta sobre e a la 0. Cualquier cosa a la 0 vale 1 y 0 a la cuarta vale 0, así que 0 sobre 1 va a ser igual a 0. Tengo ordenada al origen en y igual a 0. Por otro lado tengo mi 0 o mi corte con el eje x en y igual a 0. O sea que 0 es igual a x a la cuarta sobre e a la x. E a la x pasa al otro lado multiplicando, me quedaría que x es igual a y a la cuarta, o sea que x es igual a 0. ¿Sí? La única forma de que eso dé 0 es que x valga 0. O sea que tengo un corte, un solo corte con el origen de los ejes en el origen de coordenadas. ¿Sí? Lo que sigue es continuidad y es continua en todo R. ¿Sí? No tengo ningún tipo de discontinuidad, mi función admite cualquier valor. ¿Sí? Vamos después al tema de asíntotas. Asíntota vertical no voy a tener porque no tengo discontinuidades no evitables asintóticas. Y asíntota horizontal habíamos visto que si mi función involucra una exponencial, a la asíntota horizontal la tengo que analizar para más y para menos infinito porque puede que haya una semiasíntota. ¿Sí? Entonces, acá en asíntota horizontal asíntota horizontal, tengo que analizar el límite de x que tiende a más infinito y a menos infinito de mi función. X a la cuarta sobre e a la x. ¿Sí? Esto, si reemplazo por el valor, daría más infinito a la cuarta dividido e a la más infinito. E a la más infinito es más infinito y más infinito a la cuarta va a ser más infinito. Así que acá tengo una determinación infinito sobre infinito y me la tengo que sacar de encima. ¿Cómo me la voy a sacar de encima? Con L'Hopital. Me quedaría entonces, por L'Hopital, límite de x que tiende a más infinito de las derivadas del numerador y el denominador, o sea, 4x al cubo dividido e a la x. Esto va a seguir dando infinito sobre infinito. Aplico L'Hopital de vuelta. Límite de x que tiende a más infinito de 12x al cuadrado 12x al cuadrado dividido e a la x. Sigue dando infinito sobre infinito. Límite de x que tiende a más infinito de 24x sobre e a la x. Y un último L'Hopital. Me quedaría límite de x que tiende a más infinito de 24 sobre e a la x. ¿Sí? Si reemplazo por el valor ahora, me quedaría 24 sobre e a la más infinito. E a la más infinito da al infinito, así que sería 24 sobre más infinito. Y cualquier cosa sobre infinito vale 0. ¿Sí? Así que, igual que el ejercicio de la semana pasada, tendría una semiasíntota. Por ahora, vamos a ver del otro lado qué pasa. Tendría el límite de x que tiende a menos infinito de mi función
x a la cuarta, x a la cuarta dividido e a la x, ¿sí? Si reemplazo por el valor, esto me quedaría menos infinito a la cuarta dividido e a la menos infinito. Cualquier cosa elevado a potencia par es positivo, así que voy a tener un más infinito acá. Y abajo tengo e a la menos infinito que vale 0. ¿Sí? Porque de nuevo la función exponencial tiene esta forma. Y cuando x tiende a menos infinito, y vale 0. Y esto no es una indeterminación, esto valdría más infinito. ¿Sí? No hay indeterminación ahí. No es ni 0 sobre 0 ni infinito sobre infinito. Entonces yo tendría una semiasíntota y tiende a 0 cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. Cuando x tiende a más infinito y tiende a 0. Ahí está mi semiasíntota. Y como dato, el otro límite que calculé cuando x tiende a menos infinito y tiende a más infinito. Un dato. ¿Sí? Hasta acá, dominio, cortes, continuidad y asíntota. ¿Sí? El análisis que tengo que agregar acá es el análisis de puntos críticos y puntos de inflexión. ¿Y cómo saco eso? Con las derivadas. ¿Sí? Así que saco derivada primera y segunda de mi función. ¿Están de acuerdo? Siempre esto es una cosa bastante semejante, los pasos. Tengo que tener en cuenta las particularidades de la función nomás. Mi función, que es y igual a x a la cuarta, en este caso, dividido e a la x. ¿Sí? La derivada primera, no, acá. La derivada primera es la derivada de una división. Me quedaría 4x al cubo por e a la x menos el numerador sin derivar, x a la cuarta por la derivada del denominador, que es e a la x, todo esto dividido e a la x al cuadrado. Yo acá puedo sacar factor común e a la x y me quedaría 4x al cubo menos x a la cuarta dividido e a la x al cuadrado. Puedo simplificar las e a la x y me quedaría entonces la forma final de mi derivada primera sería 4x al cubo menos x a la cuarta sobre e a la x. ¿Sí? Que factoreado, ya que tengo lugar, me quedaría x al cubo por 4 menos x. Todo esto dividido e a la x. Yo tengo que volver a derivar esto para sacar la derivada segunda. Voy a derivar esta expresión porque en esta expresión el numerador es una suma y no una multiplicación. ¿Sí? Prefiero derivar la suma a derivar la multiplicación. Va a dar lo mismo, pero me resultaría más largo y más complicado si derivo esta expresión. ¿Sí? Así que voy a derivar esto. Me quedaría, la derivada de esa suma van a ser 12x al cuadrado menos 4x al cubo. Todo esto por e a la x menos ese numerador tal como está, x al cubo menos x a la cuarta por la derivada del denominador que sería e a la x. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. Tengo que llegar a la mínima expresión eso para poder operar más cómoda. Me quedaría, la derivada segunda va a ser igual a e a la x por este menos, cambia todos los signos, así que voy a tener 12x cuadrado 12x al cuadrado menos 4x al cubo menos 4x al cubo más x a la cuarta. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. Acá simplifico los e a la x y agrupo los monomios semejantes. Me quedaría entonces que la derivada segunda en su mínima expresión va a ser x a la cuarta por x al cuadrado menos 8x. No, vamos a hacer como está. ¿Qué estoy haciendo? X a la cuarta menos 8x al cubo más 12x al cuadrado. Todo esto dividido e a la x.
¿sí? Y a su vez voy a hacer lo que estaba haciendo en la cochinada recién. Puedo sacar factor común x al cuadrado para que ya me quede factoreado y me va a quedar x al cuadrado menos 8x más 12. Todo esto dividido e a la x. ¿Sí? Acá estaría entonces mi derivada primera en la mínima expresión y acá estaría mi derivada segunda en la mínima expresión. ¿Sí? Tenía mi función que era una división y a esa división la factoré. La derivé y la llevé a la mínima expresión. Entonces, ahora voy a operar con esto que encontré. Mi derivada primera que es x, 4x cubo menos x a la cuarta. Voy a tener puntos críticos cuando la derivada primera sea igual a 0. O sea que 0 tiene que ser igual a 4x al cubo menos x a la cuarta dividido e a la x. Sí. Paso el denominador al otro lado multiplicando, me quedaría que 0 es igual a 4x al cubo menos x a la cuarta. Si saco factor común, como hice antes, acá me quedaría x al cubo es igual a 4, no, x al cubo por 4 menos x. ¿Sí? ¿Cuándo esta multiplicación va a dar 0? En Cuando, 0 y en 4. cuando alguno de los dos factores dé 0, o sea, cuando x valga 0 o cuando el paréntesis valga 0, o sea, cuando x valga 4. O sea, para x igual a 0 y para x igual a 4. ¿Sí? Esta era mi condición necesaria, pero no suficiente. Yo estos puntos los tengo que ubicar en la función original. O sea, los tengo que ubicar en la gráfica y para eso le saco las coordenadas en y con la función original. Y de 0 ya lo había calculado, me queda 0 a la cuarta dividido e a la 0, o sea que vale 0. O sea que este punto está en 0, 0. Y este otro punto, y de 4, va a ser igual a 4 a la cuarta sobre e a la cuarta. ¿Sí? Y lo vamos a dejar así. Quedaría entonces 4 y su coordenada en y va a ser 4 a la cuarta dividido e a la cuarta. ¿Sí? Esos serían mis dos puntos críticos, que tienen tangente 0. Condición suficiente. Ahora sí, una de mis condiciones suficientes que me venía sirviendo era reemplazarlos en la derivada segunda y si me da distinta de 0, voy a tener un máximo mínimo. ¿Sí? Si da mayor a 0 es un mínimo, si da menor a 0 va a ser un máximo. Entonces, yo tendría y segunda de 0. ¿Sí? Esta es mi derivada segunda. Voy a usar la función factoreada. No, voy a usar esta función. Me quedaría 0, 0, menos 0 más 0 dividido e a la 0. ¿Sí? Va a ser 0 menos 0 más 0 dividido e a la 0. O sea que sería 0 sobre 1, o sea que es igual a 0. ¿Sí? No me dice nada esto. ¿Sí? Con la derivada segunda entonces no pude determinar si esto es un máximo mínimo o un punto de inflexión, porque la derivada primera vale 0 en 0 y la derivada segunda también vale 0 en 0. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí esperando y vamos a usar la otra condición. Vamos a hacer ahora lo mismo para el otro punto, para ver si lo puedo determinar por la derivada segunda. De 4, a este sí voy a usar la función factoreada, me quedaría 16 por 16 menos 32 más 12, creo que era. Es 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 12. Sí, está bien. Todo esto dividido e a la cuarta. ¿Sí? ¿Yo qué veo acá? Acá tendría positivo, el paréntesis va a dar negativo, esto da positivo porque e a la x siempre es positivo, o sea que esto daría menos sobre más, o sea que sería menor a 0. O sea que en 4 yo tendría cortesía de esto un máximo. Mi función sería cóncava negativa en 4. ¿Sí? Eso es lo que estoy viendo. Pero en 0 no sé qué tengo. ¿Sí? Así que la otra condición suficiente para determinar si tenía un máximo, mínimo, punto de inflexión, era ver que haya un cambio de pendiente.
¿Sí? Entonces, con la derivada segunda no lo pude determinar, voy a tener que usar la otra condición suficiente que era el cambio de pendiente, ¿sí? Y no me queda otra que usar eso ahora, en cero. Voy a tener que sacar entonces la derivada primera en menos 0,1, mi derivada primera que ya me la olvidé cómo era, x al cubo por 4 menos x. Me quedaría entonces menos 0,1 al cubo por 4 menos 0,1. Todo esto dividido a la 0,1. Menos 0,1. ¿Sí? ¿Qué veo acá? Cualquier cosa elevado al cubo conserva el signo, así que esto me va a dar negativo. 4 menos 0,1 va a ser una suma, así que esto va a dar positivo. Y e elevado a cualquier cosa es positivo, ¿sí? Así que esto daría negativo. Esto significaría que antes de 0 tengo pendiente negativo, ¿sí? Voy a hacer lo mismo para después de 0. La derivada primera en 0,1. Me quedaría 0,1 al cubo por 4 menos 0,1 dividido e a la 0,1. Esto da todo positivo, 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 positivo. Esto me daría entonces que la derivada segunda después de 0 es positiva, o sea que tengo pendiente positiva, o sea que si cambio de pendiente negativa a positivo voy a tener un mínimo. ¿Sí? ¿Qué voy a ver entonces? ¿Qué es lo que encontré? ¿Qué es el análisis que hice hasta recién? Yo tengo que con la derivada primera en 0,0 y en 4 a la cuarta, no, 4 a la 4 sobre e a la cuarta, 4 a la 4 sobre e a la cuarta. En estos dos puntos tengo pendiente nula, ¿sí? Eso es lo que encontré acá. Con la derivada segunda en cero no pude determinar máximo o mínimo, lo tuve que determinar con el criterio del cambio de pendiente. Veo que antes del punto tengo pendiente negativa, después del punto tengo pendiente positiva. Pero a 4 sí, con la derivada segunda pude determinar que en 4 mi derivada segunda es negativa, así que tengo concavidad negativa. Entonces, con el criterio de la derivada primera en cero, pude determinar que en cero tengo un mínimo, en 0, 0, y con el criterio de la derivada segunda pude determinar que acá tengo un máximo. ¿Sí? Hicimos uno semejante la semana pasada que los dos puntos ya con la derivada segunda me daba. En este caso no. ¿Sí? Este ejercicio es muy parecido al de la semana pasada. El de la semana pasada que era este. ¿Sí? Si se fijan, estamos haciendo ahora la gráfica es medio más exagerada nomás, pero tengo un máximo, un mínimo y dos puntos de inflexión, ¿sí? Solo que el análisis tiene que ser distinto porque la función es distinta, ¿sí? Las derivadas me dan distinto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a terminar esto con el cálculo de los puntos de inflexión. Yo voy a tener, acá, voy a tener punto de inflexión, como es la derivada segunda, x cuadrado menos 8 más 12. Voy a tener punto de inflexión cuando la derivada segunda sea igual a 0, ¿sí? 0 entonces va a ser igual a x al cuadrado menos 8x más 12 dividido e a la x, ¿sí? El e a la x pasa al otro lado multiplicando, así que me quedaría que 0 es igual a x al cuadrado por x al cuadrado menos 8x más 12, ¿sí? Tengo acá entonces de vuelta una multiplicación. ¿Cuándo va a dar cero esta multiplicación? Cuando alguno de los factores de 0 y ya veo por este lado que va a dar 0 cuando x valga 0. Pero yo ya determiné que este punto no es un punto de inflexión, sino que es un mínimo. ¿Sí? Así que los puntos de inflexión van a salir de acá. Me quedaría entonces 8 más menos raíz de 64 menos 4 por 12. Todo esto dividido, nada. Ah, dividido 2.
O sea que me quedaría 8 más menos raíz de 16 dividido 2. O sea que sería 8 más menos 4 sobre 2. O sea que mis puntos de inflexión van a ser x igual a 6 y x igual a 2. ¿Sí? A estos puntos le saco la coordenada en y, me quedaría y de 6 va a ser igual a 6 a la cuarta sobre e a la 6. Y la coordenada en 2 va a ser 2 a la cuarta dividido e a la 2. ¿Sí? Tengo dos puntos de inflexión, tengo un máximo y un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Pero se ha analizado un poco distinto a como se analizaba la de la semana pasada. Con toda esta información, que de vuelta es bastante semejante al de la... Profe, disculpe, Sí, cuando estamos en el parcial y sí, nos toque, lleguemos a la conclusión de que i en 6 es 6 a la cuarta sobre e, a la 6, ¿cómo sí. vamos a saber cerca de qué número está si no podemos usar la calculadora? Y consultan, pero si no pueden hacer 6 por 6 por 6 dividido 2,7 por 2,7 por 2,7. No, pero consultan. Generalmente si dan, o sea, por ejemplo, yo si hay raíz de 2 sobre 2, el ejercicio de la semana pasada yo se los pongo en el pizarrón, cuánto vale. Raíz de 2 sobre 2 y todo eso. Acá vamos a ubicar esto, más o menos. Yo voy a tener em, eje X, eje Y, eje X. Lo primero que tengo, cortesía del primer análisis antes de máximos y mínimos, es que tengo un corte en 0, 0. Que tengo una semiasíntota horizontal y que cuando X tiende más infinito, y tiende más infinito. Eso es todo lo único que saqué del principio. Después, con el análisis de máximos y mínimos de puntos críticos, veo que en 0, 0 no solo tengo corte, sino que tengo derivada primera igual a 0, y en 4, 4 a la cuarta sobre e a la cuarta. Acá tengo otro punto que tiene tangente nula. ¿Sí? Con el análisis de la derivada segunda no pude sacar nada en 0, 0. Lo tuve que sacar con el análisis de la derivada primera. Y en 4 sí pude determinar que acá tengo un máximo. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo mi máximo y acá tengo mi punto de inflexión. Digo, mi mínimo. ¿Sí? Y después tengo dos puntos de inflexión. En 2, en 2 y en 6. ¿Sí? Con sus coordenadas en y. Uno es a la 6, 6 a la 4 sobre... No sé cuál será más grande. Me parece que este va a ser más alto que este otro. Creo. Ahí están sus coordenadas en y. Y eso es todo. Yo tengo que respetar ahora esto, ¿sí? Acá tengo mi punto de inflexión, acá tengo mi punto de inflexión. En los puntos de inflexión cambia la concavidad, ¿sí? Entonces, voy a tener mi concavidad negativa entre los puntos de inflexión y acá se tiene que ir al infinito con otra concavidad y a la asíntota horizontal con otra concavidad, ¿sí? La gráfica de vuelta es semejante a la de la semana pasada, pero el análisis es distinto simplemente porque me molesta acá el temita de que la derivada segunda en cero también se haga cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? Entonces, ahí vimos. ¿Ok? Vamos con logaritmos ahora. Maestro de la exponencial. Vamos con logaritmos. ¿Alguna duda?
Ok, vamos entonces a dos logaritmos. Vamos a uno que... Vamos a dos logaritmos. Tengo, por un lado, y que es igual a el logaritmo de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Tienen ese logaritmo. Esto es un cuadrado. Tercera clase. Dominio. Primero que nada, dominio. Y si tienen el dominio mal, va a tener todo mal. Hay un logaritmo presente. La única restricción de dominio que voy a tener entonces es que... Dominio. Que el El argumento... argumento está mayor a cero. Que el argumento de mi logaritmo sea mayor a cero. 1 menos x al cuadrado tiene que ser mayor a cero. ¿Y cómo se resolvía esto? Acá tengo dos opciones. O bien, acá tengo una diferencia de cuadrados, o sea, 1 menos x, 1 más x tiene que ser mayor a cero, y esto va a pasar cuando los dos sean positivos o cuando los dos sean negativos. Y tengo que probar las dos opciones. ¿Sí? Esto lo hemos hecho en la clase 3. La otra opción, que es la más rápida, que es la que voy a hacer ahora porque es más rápido, es con el, ¿cómo se llama? Con la propiedad del valor absoluto, ¿sí? Entonces, esta era una opción y con la propiedad del valor absoluto voy a obtener lo mismo, ¿sí? No es lo más, lo voy a hacer porque es más rápido, pero ustedes deberían hacerla de más por más, menos por menos. Paso el cuadrado al otro lado, quiero despejar la x la voy a sacar con haciendo raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número al cuadrado es igual al valor absoluto. Así que acá me quedaría que el valor absoluto de x tiene que ser mayor a cero. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el valor absoluto de x tiene que ser menor a cero. Cuando x sea menor a 1 y x sea mayor a menos 1. ¿Sí? Acá tengo entonces menos 1, 1 y mi dominio estaría acá adentro. ¿Sí? Esto también lo habíamos analizado. Si yo grafico 1, 1 menos x al cuadrado, la gráfica de esta función, tengo ordenar el origen en 1, tengo una parábola que va hacia abajo, una parábola negativa, porque el coeficiente principal es negativo, que corta en menos 1 y 1. ¿Sí? Cuando esta parábola es mayor a cero. Si yo tengo que cumplir esto, que la parábola esa sea mayor a cero. Cuando esta parábola es mayor a cero, entre menos 1 y 1. ¿Sí? Tengo que cumplir de vuelta, mi condición es que esto sea mayor a cero porque el argumento del logaritmo tiene que ser un número positivo. Si x vale 2, o sea que estaría por acá, me quedaría 1 menos 4. ¿Sí? 1 menos 2 al cuadrado. 1 menos 4 vale menos 3, me quedaría entonces el argumento de mi logaritmo un número negativo y eso no tendría solución. ¿Sí? Entonces, solo en este mini intervalo voy a tener solución de que se cumpla entonces, que ese argumento sea mayor a cero, que este argumento de un número positivo. ¿Sí? Mi dominio entonces van a ser todos los reales tal que x pertenezca al intervalo menos 1, 1. ¿Ok? Vamos a ver ahora cortes. Eh, Ordenada al origen voy a tener para x igual a 0. ¿Sí? 0 está acá está 0. ¿Sí? 0 está acá adentro. Así que puedo calcular mi corte. Puede que no... Sí, puedo calcular el corte. Entonces yo tendría acá y va a ser igual a el logaritmo de 1 menos 0. O sea que sería el logaritmo de 1.
y el logaritmo de 1 vale 0. ¿Sí? Así que tendría ordenada al origen en y igual a 0. ¿Sí? Y mi 0, mi corte con el eje X va a estar en y igual a 0. O sea que 0 va a ser igual a el logaritmo de 1 menos x al cuadrado. Tengo que despejar acá ese paréntesis. Me quedaría que 1 menos x al cuadrado, ¿a qué sería igual? A e a la 0, si tengo que sacarme de encima el logaritmo, ¿sí? Y cualquier cosa elevado a la 0 vale 1. Entonces me quedaría que 1 es igual a 1 menos x al cuadrado, o sea que x al cuadrado es igual a 1 menos 1, o sea que x es igual a 0, ¿sí? Entonces yo tendría cortes con los ejes en el origen de coordenadas de nuevo. Tengo mi 0 en x igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá, más o menos. Sí, profe. A este logaritmo, no sé si es tal cual, pero ya lo habíamos sacado el dominio cuando vimos dominio, la tercera clase. Vamos a calcular ahora continuidad. Y ahora con la continuidad, vamos a retomar el temita de los logaritmos. En continuidad, yo estoy diciendo que mi función solo va a existir entre menos 1 y 1, ¿sí? Acá está menos 1, acá está 1. Puede pasar, que ya habíamos visto, que comience en un punto vacío y termine en un punto vacío, ¿sí? Que mi función le pinta hacer una cosa así, me pasa por el origen de coordenadas. La función no existe para el menos infinito, ni para el más infinito, ni para 2 existe siquiera, ¿sí? Entonces, yo acá comenzaría en un punto vacío de coordenadas menos 1, límite lateral derecho, y terminaría en un punto vacío de coordenadas 1, límite lateral izquierdo, ¿sí? A 1, ¿sí? Pero de vuelta, habíamos dicho ya la semana pasada que ambos casos van a ser discontinuidades no evitables. Porque aunque sea un punto vacío, dado que el límite por derecha este punto no existe y el límite por izquierda este punto no existe, no existe el límite. Entonces voy a decir que son discontinuidades no evitables. O bien puede pasar que la función le pintas una cosa así. De vuelta, cortan el origen de coordenadas, que es lo que vimos recién, pero se acerca a 1 y menos 1 asintóticamente, ¿sí? En este caso yo tendría asíntota vertical en x igual menos 1 y asíntota vertical en x igual 1. Y tendría discontinuidades no evitables. Con esto no había duda. ¿Sí? Entonces, tengo que ver ahora cómo comienza y cómo termina mi función. Si le pinta, puede que comience en un punto vacío y termine en una asíntota, ¿sí? Pero lo que tenemos que recordar es que como el límite lateral no existe, en caso de que exista un punto vacío, de todos modos van a ser discontinuidades no evitables, ¿sí? ¿Cómo determino si son puntos vacíos o son asíntotas? Tomando límite. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en continuidad. ¿Cómo comienza y termina mi función en este intervalo menos 1, 1? Entonces, ¿alguna duda? Vamos acá. Vamos a ver continuidad. Continuidad. Para x igual menos 1. Vamos a sacar el límite de x que tiende a menos 1, solo por derecha, del logaritmo de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Reemplazo por el valor, me quedaría el logaritmo de 1 menos menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado vale 1. Así que me quedaría el logaritmo de 1 menos 1. O sea que esto sería el logaritmo de 0. Y el logaritmo de 0 vale
menos infinito. ¿Sí? Así que sería una discontinuidad inevitable asintótica, tiende al infinito. Para 1 va a pasar algo semejante, yo tendría el límite de x que tiende a 1 por izquierda. Logaritmo de 1 menos x al cuadrado, reemplazo por el valor, me quedaría el logaritmo de 1 menos 1 al cuadrado, o sea que sería el logaritmo de 0, y el logaritmo de 0, según lo que acabo de decir, vale menos infinito. ¿Sí? Entonces tendría discontinuidades asintóticas que tienden a menos infinito. ¿Sí? Antes de irme para arriba voy a confirmar esos signos. Pues si son asíntotas, yo tengo que sacar límites laterales para confirmar para qué lado van las ramas. Vamos a confirmarlo, yo tengo asíntotas. Tengo asíntota vertical en x igual menos 1 y puedo sacar solamente el límite lateral por derecha. ¿Sí? Ahora voy a sacar el límite lateral, me quedaría el límite de x que tiende a menos 1 por derecha. De mi función que es el logaritmo de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Si reemplazo por el valor como límite lateral, ahora lo voy a tomar, me quedaría el logaritmo de 1 menos 0,9 al cuadrado. ¿Sí? Esto me quedaría el logaritmo de 1 menos 0,9 al cuadrado para un número positivo y 0,9 por 0,9 sería 0,81. O sea que acá me quedaría el logaritmo de 0,19. Y habíamos visto ya la semana pasada que si yo tengo un logaritmo, cualquier valor entre 0 y 1 de x, ¿sí? El logaritmo va a dar un número negativo. Esto va a dar un número negativo. Así que esto efectivamente va a tender a menos infinito. ¿Sí? Que es lo que yo ya había visto acá. Pero como para confirmar el signo. Porque acá en 0 dije, bueno, es menos infinito. Pero vamos a confirmar el signo. Vamos a hacer lo mismo con el otro, la otra asíntota vertical. En x igual a 1 tendría mi límite lateral por izquierda. Límite de x que tiende a 1 por izquierda. De el logaritmo de 1 menos x al cuadrado. Si reemplazo por el valor va a ser lo mismo. Tengo el logaritmo de 1 menos 0,9 al cuadrado. Esto me daría el logaritmo de 1 menos 0,81. Y esto dijimos entonces que va a dar menos infinito. ¿Sí? Entonces, en realidad, tendría un caso semejante. Si puedo graficar medio que a las apuradas ahora, yo lo que tendría es, que ya debería darlo. Tengo en menos 1 y en 1 asíntotas verticales que van hacia menos infinito, ¿sí? Y tengo un corte en 0, 0, ¿sí? Así que con esta información yo ya podía graficar una cosa así. Sí o sí ahora, porque yo ya sé esto de vuelta, lo que tengo que encontrar ahora es datos redundantes, ¿sí? Cuando yo analice máximos y mínimos, sí o sí voy a tener que encontrar un máximo. Porque para que se cumpla todo esto que vi y yo tenga un corte acá en 0, 0, voy a tener que tener un máximo. No le queda otra a esto, ¿sí? Puede encontrar otros máximos porque puede que la función le pinte hacer cosas raras en el medio, pero sí o sí un máximo debe tener que tener, porque no le queda otra. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que encontré hasta ahora y no puedo desdecirme, si no algo hice mal, algún cálculo está mal hecho. ¿Estamos de acuerdo? No tengo que tener cosas conflictivas. Entonces, acá voy a completar mi machete. No, todavía no lo completé, me falta. Asíntotas. Tengo. No, me falta la discontinuidad todavía también. Continuidad. Continuidad para x igual más menos 1, tengo discontinuidades no evitables asintóticas, ¿sí? Asíntotas ahora sí.
tengo asíntota vertical en x igual menos 1, el límite lateral por derecha tiende a menos infinito. Y para x igual a 1, el límite lateral por izquierda tiende a menos infinito también. Y asíntota horizontal. ¿Cómo se calculaba la asíntota horizontal? Con el límite que tendría a infinito. Sí, ¿y lo puedo calcular? Y no existe la función. No, entonces no voy a tener asíntota horizontal, porque no lo puedo calcular. La función ni siquiera existe para 2, ¿sí? Yo no tengo ni siquiera función en 2, ¿sí? No va a tener función en el más infinito. Si este es mi dominio que está acotado, no puedo tener asíntota horizontal porque la asíntota horizontal involucra un límite al infinito. Y como la función no existe en el infinito, ni en el más infinito, ni en el menos infinito, no voy a tener asíntota. No hay forma, no lo puedo calcular siquiera. ¿Sí? La función no existe en el infinito. Existe entre menos 1 y 1. ¿Sí? Yo acá, en mis posibilidades, acá no cuenta ni el más ni el menos infinito. Entonces, esta asíntota horizontal no voy a tener. No hay forma. ¿Estamos de acuerdo? Porque la función no me Sí. deja. Porque ese dominio no me deja. ¿Ok? Vamos ahora entonces al análisis de puntos críticos. Yo voy a tener mi función y que es igual al logaritmo de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? La tengo que derivar 2 veces. La derivada primera es una cadena. Yo tendría que la derivada primera es la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre 1 menos x al cuadrado, por la derivada del argumento, que sería menos 2x, o sea que sería menos 2x dividido 1 menos x al cuadrado. Esa sería mi derivada primera. Y ahora la derivada segunda va a ser la derivada de la división. O sea que sería menos 2 por 1 menos x al cuadrado menos menos 2x por la derivada de ese denominador que sería menos 2x. Todo esto dividido al denominador al cuadrado. 1 menos x al cuadrado al cuadrado. Achico un poco ese numerador, me quedaría, cambio los signos que tengo que cambiar. Acá cambio todos los signos, me quedaría menos 2 más, menos 2 más 2x al cuadrado menos por menos más, con el menos de adelante menos. Entonces me quedaría 4x al cuadrado dividido 1 menos x al cuadrado ¿Sí? O sea que la derivada segunda en limpio me quedaría menos 2x, no, menos 2 menos 2x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y con esto yo tengo que sacar puntos críticos y puntos de inflexión. Voy a tener puntos críticos cuando la derivada primera sea igual a 0. O sea que 0 es igual a menos 2x dividido 1 menos x al cuadrado. El denominador pasa al otro lado multiplicando, me quedaría que 0 es igual a menos 2x y la única forma de que esto dé 0 es en x igual a 0. ¿Sí? Que es de vuelta lo que habíamos encontrado antes. Yo a este punto lo tengo que ubicar en la gráfica, ya lo había hecho. Esto me quedaría el logaritmo de 1 menos 0, o sea que sería el logaritmo de 1, o sea que valdría 0. Tengo un punto crítico en 0, 0. ¿Sí? Y mi condición suficiente es que la derivada segunda en ese punto sea distinta de 0. Así que la derivada segunda en 0
va a ser igual, no, vamos a hacerlo acá al costado. Esa es mi derivada segunda. Yo tendría que la derivada segunda de 0 va a ser igual a menos 2 menos 0 dividido 1 menos 0 al cuadrado, ¿sí? Menos 2 sobre 1 es un número negativo. O sea que tengo concavidad negativa, o sea que acá voy a tener un máximo, ¿sí? Que es de vuelta lo que yo ya había predicho antes, ¿sí? No le queda otra de que haya un máximo en 0, 0, por lo menos, ¿sí? Y ahí está mi máximo en 0, 0. Lo último que tengo que sacar son los puntos de inflexión. Tengo punto de inflexión cuando la derivada segunda sea igual a 0. O sea que 0 es igual a menos 2x al cuadrado dividido 1 menos x al cuadrado. El denominador pasa al otro lado multiplicando, me quedaría menos 2x al cuadrado. Saco factor común menos 2, me quedaría menos 2 por 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Y si yo quiero graficar eso, 1 más x al cuadrado. La gráfica de esto corta en 1 y va hacia arriba. ¿Sí? ¿Cuándo se hace 0 este paréntesis? Nunca. ¿Sí? Si esta es mi gráfica, tengo una parábola que va hacia arriba y que no tiene cortes. Entonces, estos dos factores nunca se hacen 0. ¿Estamos de acuerdo? No quieren inventar cosas. No tengo punto de inflexión entonces. Punto de inflexión no existe. Entonces, la gráfica es tan simple como esto que está acá. ¿Sí? Tengo en menos 1 y en 1, mi función comienza y termina. Tengo dos asíntotos hacia abajo y tengo un máximo en 0, 0. Sin puntos de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Este es este logaritmo en particular. Ayer, en la semana pasada habíamos visto otro logaritmo. ¿Otro logaritmo? Sí. Dos logaritmos habíamos visto la semana pasada. Este es otro logaritmo, con otra forma. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí, Cuando calculamos la condición suficiente, cuando la derivada segunda valga cero para ver si es mínimo o máximo, sí, solamente nos sirve para saber si es mínimo o máximo. sí. El valor que nos da no nos importa. No. Bien. No, lo único que importa es si es distinto, o sea, que sea distinto de 0 y que sea, si es positivo va a ser un mínimo, si es negativo va a ser un máximo. Si es igual a 0, voy a tener que recurrir a otra cosa, como es en este caso. ¿Sí? La derivada segunda en 0, acá calculé. La derivada primera, condición necesaria, que la derivada primera sea igual a 0. La derivada primera igual a 0 pasa en estos dos puntos. Tengo pendiente nula. ¿Sí? Calculo la condición suficiente, que sería esto, la derivada segunda en el punto, ¿sí? En este caso me dio distinta de 0, negativo, o sea que tengo concavidad negativa. En este caso me dio 0. Entonces no puedo determinar con la condición suficiente si es un máximo o un mínimo. Con la condición suficiente de la derivada segunda. Voy a tener que usar mi otra condición suficiente, que era el cambio de pendiente. De nuevo, acá tampoco me importa cuánto vale esto. Si el número que me va a dar este número, me va a dar la pendiente, ¿sí? El número, la pendiente de esa recta tangente. Si calculas el número, fantásticamente bien, ¿sí? Igual acá, ese número positivo que me va a dar, me va a dar la pendiente de la recta tangente. Pero a mí lo único que me importa es que cambia de negativo a positivo. No me importa el valor, me importa el signo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Sí, profe, calculo puntos de gracias. inflexión, sí, porque me da la coordenada. ¿Ok? ¿Alguna otra duda?
¿Alguna otra duda? No, profe. Ok, vamos con un logaritmo más, que es igual pero no. Hicimos el logaritmo de 1 menos x al cuadrado, ahora vamos a hacer el logaritmo de 1 más x al cuadrado. Y medio que con esto terminamos. No. Tengo y es igual a el logaritmo de 1 más x al cuadrado. ¿Sí? De nuevo, lo primero que tengo que hacer es dominio. Escribí dominio. ¿Sí? El dominio de un logaritmo tiene que cumplirse que el argumento 1 más x al cuadrado en este caso sea mayor a 0. ¿Cuándo va a pasar eso? Siempre. Siempre. ¿Sí? Tengo mi función 1 más x al cuadrado, que ya la había graficado antes. Acá corta en 1 y va hacia arriba. ¿Sí? Esta función siempre es mayor a 0. Entonces, ¿cuál sería mi dominio? Todos los reales. Efectivamente, ¿sí? X tal que X pertenece a los reales, ¿sí? Y con esto quería mostrarles que de vuelta, no es que, o sea, depende el argumento, depende el logaritmo, depende de dónde está ubicado el logaritmo, voy a tener distintos tipos de dominio, ¿sí? La condición siempre es la misma, que el argumento sea mayor a 0, ¿sí? En el otro solamente se cumplía en un intervalito muy pequeño, en un intervalo entre -1 y 1. En ese intervalo nomás se cumplía que mi logaritmo sea mayor a 0, pero en este caso el argumento de mi logaritmo no tiene drama con nadie, ¿sí? Va a ser siempre mayor a 0, porque es una cuadrática que está ahí flotando, que nunca corta el eje X, entonces mi dominio son todos los reales. El otro tenía un dominio muy reducido, acá tengo un dominio gigante. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces a sacar todos los cortes, porque acá no tengo drama con nadie. Para sacar cortes, yo tengo que ordenar el origen para x igual a 0. ¿Sí? O sea que sería que y es igual al logaritmo de 1 más 0. O sea que esto sería el logaritmo de 1, o sea que y vale 0. ¿Sí? Cortes. Tengo una ordenada al origen en y igual a 0. ¿Sí? Y voy a tener mi 0. Cuando y sea igual a 0, voy a tener que 0 es igual al logaritmo de 1 más x al cuadrado. Tengo que despejar ese paréntesis con la operación inversa del logaritmo, que es la exponencial. O sea que tendría un e a la 0 es igual a 1 más x al cuadrado. O sea que sería 1 es igual a 1 más x al cuadrado. Paso restando el 1, me quedaría que x al cuadrado es igual a 1 menos 1, o sea que x vale 0. Y de vuelta, igual que el otro, yo voy a tener mi corte con los ejes en el origen de coordenadas. Voy a tener mi 0 en x igual a 0. ¿Sí? Mi función no tiene drama con nadie, así que va a ser continua en todo R. Si sigo con continuidad, continuidad. ¿Sí? Continua, dije, continúa en todos los reales. ¿Sí? No tengo discontinuidades. Como no tengo discontinuidades de ningún tipo, asíntota vertical no voy a tener, porque no tengo una discontinuidad no evitable. No tengo ningún tipo de discontinuidad. ¿Sí? Y asíntota horizontal, en este caso sí la puedo calcular, porque mi función sí existe en más y menos infinito. ¿Sí?
Así que voy a calcular ahora sí asíntotas horizontales porque el dominio me lo permite. A calcular asíntotas. Asíntota horizontal tendría límite de x que tiende a más infinito, ¿sí? De el logaritmo de 1 más x al cuadrado. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría el logaritmo de 1 más infinito al cuadrado, o sea que sería el logaritmo de más infinito, y el logaritmo de más infinito vale más infinito, ¿sí? Y para el otro lado va a dar algo semejante, el límite de x que tiende a menos infinito de el logaritmo de 1 más x al cuadrado. Si reemplazo por el valor, me quedaría el logaritmo de 1 más menos infinito al cuadrado. Cualquier cosa al cuadrado da más infinito, así que sería el logaritmo de 1 más infinito. O sea que sería el logaritmo de más infinito, y esto vale más infinito. Entonces, asíntota horizontal no tengo, y la función se va al más infinito siempre. ¿Sí? Asíntota horizontal no existe. Pero voy a tener en cuenta estos dos datos que encontré. Cuando x tiende a más infinito y tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito y también tiende a más infinito. ¿Sí? Profe, ¿por qué no existía asíntota vertical? Porque no tengo discontinuidades. ¿Dónde calcularía asíntota vertical? Mi función es Bien, continua gracias. siempre y corta el eje en 0, 0. ¿Sí? No tengo ningún tipo, no tengo problemas, no tengo discontinuidades no evitables asintóticas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y ahora ya terminamos con este, ¿cómo se llama? Con este análisis de continuidad, dominio, cortes y asíntotas. Vamos con máximos y mínimos. Para eso necesito las derivadas. Mi función, en este caso, es el logaritmo de 1 más x al cuadrado. La derivada primera de vuelta es la derivada de una cadena. Yo tendría que y' va a ser igual a la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre 1 más x al cuadrado, por la derivada de ese argumento, que va a ser 2x. O sea que sería 2x sobre 1 más x al cuadrado. Y la derivada la derivada segunda es la derivada de una división. La derivada de mi numerador va a ser 2 por 1 más x al cuadrado menos 2x por la derivada del denominador, que es 2x. Todo esto dividido el denominador al cuadrado. 1 más x al cuadrado al cuadrado. Hago las distributivas. Me quedaría 2 más 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado dividido 1 más x al cuadrado al cuadrado. Sumo los monomios semejantes y la derivada segunda entonces me va a quedar 2 menos 2x al cuadrado dividido 1 más x al cuadrado al cuadrado. Acá están mis derivadas. Mi punto crítico lo voy a tener cuando la derivada primera sea igual a 0. O sea que 0 es igual a 2x sobre 1 más x al cuadrado. O sea que 0 es igual a x. ¿Sí? Paso al otro lado multiplicando el denominador, y la única forma de que 2x dé 0 es cuando x vale 0. Calculo la coordenada en y, que ya lo hice. Acá me quedaría el logaritmo de 1 más 0.
sería igual al logaritmo de 1, sería igual a 0. O sea que en origen de coordenadas, en 0, 0, tengo algo. Evalúo esto en la derivada segunda para saber si es un máximo o mínimo. Mi condición suficiente. La derivada segunda en 0 va a ser igual a 2 menos 0 dividido 1 menos 0 al cuadrado. O sea que esto daría mayor a 0, pues sería 2 sobre 1. Y si la derivada segunda da mayor a 0, significa entonces que ahí tengo un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a calcular el punto de inflexión. Voy a tener puntos de inflexión cuando la derivada segunda sea igual a 0. O sea que 0 es igual a 2 menos 2x al cuadrado dividido 1 más x al cuadrado paso el denominador multiplicando, me quedaría 0 es igual a 2 menos 2x al cuadrado. Saco factor común 2, me quedaría 2 por 1 menos x al cuadrado. Y acá sí puedo factorear. Es una diferencia de cuadrados. Yo tendría entonces que 0 es igual a 2 por 1 más x por 1 menos x. Y tendría entonces dos puntos de inflexión en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Y a estos dos puntos de inflexión los tengo que ubicar en la gráfica. Me quedaría entonces y de menos 1 va a ser igual a el logaritmo de 1 más menos 1 al cuadrado. O sea que sería el logaritmo de 1 más 1. O sea que sería el logaritmo de 2. Y tendría otro punto de inflexión en 1. Me quedaría el logaritmo de 1 más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. O sea que sería el logaritmo de 2. Y ahí terminó. ¿Sí? Tengo entonces dos puntos de inflexión. Tengo un punto de inflexión en menos 1 logaritmo de 2. Y tengo otro punto de inflexión en 1 logaritmo de 2. ¿Estamos de acuerdo? Y yo esta información la tengo que ubicar en la gráfica. Este es mi ejercicio. Yo esto lo tengo que graficar. Acá tengo mi eje Y, mi eje X. Tengo corte con los ejes en 0, 0. Tengo que, no tengo asíntotas verticales, pero y tampoco horizontales. Tengo que la función se va al más infinito, tanto para más infinito como para menos infinito. ¿Sí? Eso es lo que encontré acá. Y nada más. Después tengo cortesía del análisis máximos y mínimos, que en 0, 0 tengo pendiente nula. Cortesía de mi, ¿cómo se llama? Mi derivada segunda. En ese punto sé que tengo concavidad positiva. Así que ahí tengo un mínimo. ¿Sí? Y después con el análisis de punto de inflexión yo sé que en menos 1 y en 1 y en coordenada en y logaritmo de 2 tengo puntos de inflexión. ¿Sí? Acá tengo punto de inflexión, punto de inflexión. Entonces, la información que tengo. Entre los puntos de inflexión voy a tener concavidad, determinar concavidad positiva.
Después de los puntos de inflexión me tengo que ir al infinito con otra concavidad, ¿sí? Así que cambio la concavidad. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería entonces la gráfica de el logaritmo de 1 más x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda? La cantidad de puntos de inflexión, porque hace un rato hicimos la anterior, no tenía punto de inflexión, igual tenía un máximo. Sí. Eh, pero acá, por ejemplo, sabiendo que tenemos dos puntos de inflexión, teníamos que tener sí o sí algo. O sea, ¿te indica o no? Puedo no tener punto de inflexión. O sea, esto tranquilamente podría haberse ido al infinito sin cambiar la concavidad. ¿Sí? Esto podría haberse ido al infinito sin cambiar la concavidad. El mínimo lo voy a Pero cuando tener, hay, pero puedo irme claro, al infinito sin cambiar la concavidad. Lo que me da esto es que tiene que haber una curvita en el punto de inflexión. Y si me da otro punto de inflexión, por ejemplo, porque le pintó tener un punto de inflexión más acá en 2, ¿sí? No tengo un máximo mínimo, tengo un punto de inflexión. Entonces tengo que cambiar de vuelta la concavidad. Se va al infinito con otra concavidad. ah, claro, Eso es lo único que me da el punto de inflexión, de vuelta, el cambio de concavidad. Podría tranquilamente haberse ido al infinito sin ningún cambio. Y puede tranquilamente irse al infinito con varios cambios. Acá, no sé, en 3 otro cambio y sin máximos ni mínimos, simplemente le cambio la concavidad. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe, gracias. Eso lo va a dar de vuelta los puntos en los que la derivada segunda sea cero. Acá me dieron 2 puntos, pero tranquilamente de vuelta podría haber sido ninguno o podrían haber sido más puntos. ¿Sí? Ubico los puntos y le cambio la concavidad en esos puntos. ¿Ok? Sí, Ok, vamos con una especie de teórico, muy especie, muchas comillas. Así terminamos ya con los ejercicios porque vamos a ver ejercicios que no di y no voy a dar tampoco. Les comenté recién que, en realidad no les comenté recién, yo les había comentado ya la semana pasada. Ahora voy a tomar, no voy a tomar división de polinomios, voy a tomar directamente logaritmos y exponenciales, ¿sí? Pero en estos ejercicios también hay raíces, dando vueltas, ¿sí? Y hay este tipo de raíces, ¿sí? Son buenos, tan buenos ejercicios, pero llegar a la mínima expresión es un rato largo. Así que más que nada por eso es que no llego a la mínima expresión de las derivadas, pues no tengo ganas de renegar yo, no tengo ganas que renieguen ustedes, por eso no lo tomo, pero están buenos. Vamos a ver qué onda esto, para que sepan que existe, ¿sí? Porque no es que no existe y de esta forma está, ¿sí? No les dije el verso completo de las condiciones necesarias y suficientes, ¿sí? En realidad, condición necesaria para la existencia de un punto crítico es que la derivada primera sea igual a cero o no exista. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Vamos de vuelta a un pseudo teórico. Y después vamos a ese ejercicio. Ustedes tienen esta función. Una cosa así. Vamos a hacerlo para que quede más claro. Así, tienen esto. ¿Sí? Mi función es continua. Esto se va al infinito, esto después sigue para abajo, esto sigue para arriba. ¿Sí? Mi función es continua. No tengo ni asíntotas ni puntos vacíos. Mi función, así como está dibujada, es continua. ¿Sí? Acá tengo f de x. F de x. ¿Sí? ¿Qué puedo decir yo de acá que pasa en este punto? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la derivada primera en ese punto? cero.
0, ¿sí? La tangente en ese punto es nula. Tengo derivada primera igual a 0, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la derivada segunda? No tiene 0, ¿Por qué? porque la derivada de una constante es 0. No, la derivada primera en este punto, la derivada primera particularmente en este punto vale 0, ¿sí? Pero si yo veo que tengo un máximo, ¿sí? Analíticamente, ¿cómo puede que me dé esa derivada segunda? Si tengo un máximo ahí. Si mi función es cóncava negativa. Para que eso sea un máximo, la derivada primera en ese punto va a ser 0 y la derivada segunda va a ser menor a 0. Puede que 0, pero la derivada segunda, así como está, vamos a asumir que vale menor a 0. ¿Sí? En este otro punto voy a tener derivada primera igual a 0, porque tengo pendiente nula, y como mi concavidad es positiva, voy a tener que en ese punto, seguramente, no estoy segura, pero la derivada segunda va a ser mayor a 0. ¿Sí? Así yo de vuelta, si no supiese la gráfica, yo sabría que en estos dos puntos, acá y acá, tengo pendiente nula. Voy a tener puntos críticos. ¿Cómo determinaría si es máximo o mínimo? Saco derivada segunda, yo veo que acá, en este entorno, tengo concavidad negativa y acá tengo concavidad positiva. ¿Sí? En este punto en particular, vamos con otro. ¿Cómo valdría la derivada primera? ¿Cuánto valdría la derivada primera en ese punto? Y tiene pendiente negativa. Tiene pendiente negativa, así que la derivada primera va a ser un número negativo. ¿Y la derivada segunda? 0, porque es un punto de inflexión. 0 porque es un punto de inflexión, ¿sí? Derivada segunda, entonces, en este punto en particular va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que habíamos visto en el pseudo teórico de la semana pasada, ¿sí? Máximo mínimo punto de inflexión. Vamos a ver ahora, de vuelta, voy a tener condición necesaria para la existencia de un máximo mínimo que la derivada primera en el punto valga 0. Condición suficiente que la derivada segunda sea distinta de 0 y que haya cambio de pendiente. ¿Sí? Acá paso de negativa a positiva y acá paso de positiva a negativa. ¿Sí? ¿Qué veo acá? ¿Cuánto vale la derivada primera? 0. Derivada primera igual a 0. ¿Y la derivada segunda? Y esa parte de la También función no es 0. constante. La derivada, no, acá la derivada Es segunda también va a dar 0, sí, muy recta, también constante. 0. ¿Y por qué más? Porque tengo un cambio de Porque no tiene concavidad. pendiente. ¿Sí? Tengo un cambio de concavidad. Entonces acá voy a tener un punto de inflexión. Punto de inflexión. Igual que acá también tenía un punto de inflexión. Cambia la concavidad, ¿sí? Pero no cambia la pendiente. Antes y después del punto, o sea, en este caso, la derivada primera vale 0. Si calculo la derivada segunda, también va a valer 0. ¿Cómo determino que es un punto de inflexión? Analizo la pendiente antes y después del punto, ¿sí? Y veo que hay cambio de concavidad. Antes concavidad negativa, después concavidad positiva, ¿sí? Yo antes tengo derivada primera mayor a 0 y derivada segunda menor a 0. Y después tengo derivada primera mayor a 0 porque no hay un cambio de concavidad, de pendiente, pero sí hay un cambio de concavidad. La derivada segunda ahora es positiva. ¿Sí? Entonces, en este punto en particular, derivada primera y segunda 0. Antes de ese punto no tengo cambio de pendiente,
O sea, derivada primera y mayor a 0, derivada primera mayor a 0 antes y después, pero antes y después sí tengo cambio de concavidad. ¿Sí? Todo esto ya lo vimos, ¿sí? Simplemente lo estoy viendo en una gráfica más grande. ¿Qué pasa con otras cosas acá que están medio raras? Que les dije de vuelta, esta función azul es una función continua, ¿sí? No tiene problemas de dominio. Pero si yo saco la tangente en este punto, ¿sí? Y en este punto, ¿qué pasa con mis tangentes en esos puntos? Las rectas son verticales, ¿sí? Y la tangente de 90 grados da infinito, ¿sí? Entonces, si bien mi función es continua, en estos dos puntos, en este punto y en este punto, la derivada no existe, ¿sí? Entonces, esto no lo vamos a ver tanto porque de vuelta suele pasar en raíces cúbicas, pero voy a tener posibles puntos críticos cuando la derivada primera sea igual a 0. Dale, escribí. Cuando la derivada primera sea igual a 0, ahí voy a tener posibles puntos críticos, o cuando la derivada primera no exista, pero la función sí. ¿Sí? La derivada primera en estos dos puntos no existe. Tengo pendiente vertical, tendría la tangente de 90 grados, eso da infinito. ¿Sí? Pero yo veo entonces acá que tengo un punto anguloso. Y ya yo acá lo puedo trabajar como si fuese un máximo. Porque lo es. ¿Sí? Tengo cambio de pendiente antes y después del punto. En cambio, acá no tengo cambio de pendiente. Antes y después del punto tengo pendiente positiva, pero sí tengo cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces, en estos dos puntos de pendiente vertical, la función sí existe, porque veo de vuelta, puedo hacer todo el trazo que sigue, pero la derivada en esos puntos no existe. ¿Sí? En uno de estos puntos voy a tener un máximo porque hay un cambio de pendiente. Paso de positiva a negativa, tengo un máximo, y acá paso de positiva a positiva, pero tengo un cambio de concavidad. ¿Sí? Esto de vuelta en el práctico, en un ejercicio, no lo vamos a ver, no porque no esté bueno, sino porque es una cagada llegar a la mínima expresión con las derivadas de la raíz. Pero existe, ¿sí? No es que simplemente entonces, posibles puntos críticos, cuando la derivada primera sea igual a 0, en todos estos puntos tengo derivada primera igual a 0, o cuando la función exista, pero la derivada primera no. Si la función existe y la derivada primera no, significa que en estos puntos tengo pendiente vertical. ¿Y cómo voy a analizar esos puntos? Con el criterio de la derivada primera, antes y después del punto. Porque si la derivada primera no existe en esos puntos, la derivada segunda tampoco va a existir en esos puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo Sí. va a pasar esto? Vamos al ejercicio, que no lo vamos a ver porque no, pero vamos al ejercicio. En este ejercicio, por ejemplo, vamos a achicar. En este ejercicio que es una raíz cúbica, ¿sí? Ustedes tienen, vamos acá, ¿qué tienen acá? Acá tienen la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de x más 3 al cuadrado, ¿sí? Esa es mi función. Mi dominio. Yo tengo una raíz cúbica. La raíz cúbica no tiene drama con nadie, ¿sí? Quien tenía problema era la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, el argumento de mi raíz cuadrada tiene que ser mayor a 0. Pero la raíz cúbica no tiene drama con nadie, por eso mi dominio son todos los reales. ¿Sí? El problema va a ser acá, yo acá después cuando saque los cortes, voy a ver que voy a tener cortes con el eje X cuando X valga 0 o cuando X valga menos 3.
porque así voy a hacer que estas dos, o sea, ¿cuándo va a valer 0 esta multiplicación? O bien cuando x valga 0, o bien cuando x valga menos 3, ¿sí? Que es lo que encuentro acá. ¿Están de acuerdo? Los cortes. ¿El problema dónde está? Según lo que les acabo de decir. El problema es de vuelta. Mi dominio son todos los reales. Pero cuando yo derivo una raíz cúbica, genero un denominador, que en la función no estaba. ¿Sí? Entonces, la derivada de esta función tiene un denominador. Mi función es continua, yo acá no levanto el lápiz, pero su derivada, acá yo tengo dos valores para los que la derivada primera no existe. ¿Sí? En 0 tengo pendiente entonces vertical y en menos 3 tengo pendiente vertical. ¿Sí? La función sí existe para todos los reales, no tiene drama, no tiene drama, pero cuando yo derivo una cúbica o una raíz en general, genero un denominador. ¿Sí? Y como genera un denominador, los valores que anulen mi denominador van a anularme la función. ¿Sí? Entonces, por eso, en esta cúbica, correte, ¿por qué estás así, Anito? Bueno, no sé por qué no quiere cosa. En esta cúbica, entonces, su derivada primera no existe en 0 y en 3, y su derivada segunda medio que tampoco. Vemos de vuelta en la derivada segunda que la función tampoco existe para 0 y 3. Entonces, si me voy a la gráfica, voy a borrar todo, voy a sacar de acá. Si me voy a la gráfica, puedo ver entonces, y acá con la derivada que ya está derivada, ya está la derivada y ya está en el acelerador. Tengo que, voy a tener derivada primera igual a 0 cuando x valga menos 1, ¿sí? Esto va a valer 0 cuando x valga menos 1. Acá tengo pendiente nula, ¿sí? Pero voy a tener de vuelta dos puntos para los que la derivada primera no exista. En x igual a 0 y en x igual a menos 3. En estos dos puntos tengo pendiente vertical, ¿sí? Si yo evalúo la derivada primera, acá voy a tener un mínimo. Seguramente acá voy a tener que la derivada segunda en menos 1 va a ser mayor a 0. ¿Sí? A este no tiene drama, esto va a ser lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Pero a estos otros dos puntos, a 0 y 3, los voy a tener que analizar con el criterio de la derivada primera. ¿Sí? Yo veo acá que en menos 3 hay cambio de pendiente de positiva a negativa, así que voy a tener un máximo, y en 0 tengo de pendiente positiva, pero hay un cambio de concavidad. ¿Sí? Así que ahí voy a tener un punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? De vuelta. Esta función cúbica, que era de vuelta la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de x más 3 al cuadrado, su dominio no tenía drama con nadie, ¿sí? Pero su derivada sí, pues cuando yo derivo una función cúbica genero denominadores. Y los valores que anulen este denominador me van a anular la derivada primera. ¿Sí? De nuevo, esto no lo voy a tomar, pero esto existe, ¿sí? Entonces no es que no quiero que asuman que siempre con la derivada primera igual a 0 ya tengo todo solucionado, ¿sí? Va a pasar esto de que la derivada no existe, pero la función sí, generalmente en funciones de raíz impar. Porque la raíz impar no tiene drama con nadie, pero cuando yo derivo esas raíces impares voy a generar denominadores. Y si genero denominadores, ya voy a generar problemas para las derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Esto existe y suele pasar, por ejemplo, acá en una raíz cúbica. Acá ya hay un ejemplo de esa función. ¿Sí? No es que no tiene ningún tipo de ejemplo. Y de vuelta, acá sería una especie más teórica. ¿Dónde está mi acá? ¿Quedó claro? Más o menos. No sé si los confundí mucho, espero que no.
En algún momento, cuando, o sea, en los 2 años de pandemia, yo no pude tomar, porque no podía tomar, no les podía dar la función y que me resuelvan todo esto, porque esto lo podían sacar con GeoGebra. Así que lo que yo hacía era esto, tomarle la gráfica y que a partir de la gráfica me digan cosas. Y generalmente en los finales, algún que otro final suele ser así. O sea que a partir de la gráfica ustedes empiecen a decir cosas. ¿Cuánto valdría, por ejemplo, de vuelta? En este punto la derivada primera, la derivada segunda. ¿Cuánto vale en este punto la derivada primera, la derivada segunda? Entonces, con eso ya no puedo, con GeoGebra no, o sea, tienen que tener el concepto encima, tienen que tener una idea de las condiciones necesarias suficientes, ¿sí? Entonces, esto así se evaluaba cuando, yo lo evaluaba así cuando era pandemia, porque si no, si ponían la función en GeoGebra, ya me decían todo y ya estaba. Por eso yo no tomaba la función, tomaba la información esta que ustedes tenían que graficar. O bien, a partir de la gráfica, ustedes me tenían que decir cosas. Pero esto es más del teórico, ¿sí? Pero quiero que, de vuelta, yo no sé cuándo van a ver esto en el teórico, no sé si lo van a ver siquiera, pero esto existe, ¿sí? No es que es tan simple como condiciones necesarias suficientes. ¿Estamos de acuerdo? Y medio que los dejo acá. ¿Es mucha información? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con la cúbica? Que de vuelta no voy a tomar estas raíces porque de llegar a la mínima expresión es medio que un quilombo y no tengo ganas de renegar tanto, ni yo ni ustedes, pero esto existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, una pregunta. Sí, Por ejemplo, la derivada primera en ese punto no sí. existe para 3 porque, -3, sí. sí, para -3 porque el punto, o sea, no existe una función vertical. Yo, de vuelta, la función original era esa, ¿sí? Si esta no fuese la derivada primera, si esta fuese una función, yo te digo, esta es mi función. Mi función que vale acá es y nada, es y, ¿sí? Tengo f de x. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Que el denominador no sea 0. Que el denominador no valga 0. Porque tengo cúbicas, pero las cúbicas de vuelta no tiene drama con nadie. Entonces, esta función, esta que está acá, no existe para 0 y para -3. Pero la función sí. Entonces, cuando yo analice esta función y que valía tal cosa, o sea, la función original era la de las cúbicas, ¿sí? Yo a esta derivada primera, de vuelta, mi condición necesaria en realidad es que la derivada primera sea igual a 0 o que la derivada primera no exista, pero la función sí. No lo veníamos viendo porque, por ejemplo, en los ejercicios que vimos, que hay generador de denominador, por ejemplo, vamos con el último que hicimos, que la función es continua en todo el R. Tengo acá mi logaritmo. Su derivada tiene un denominador. Pero si vemos el denominador de esta derivada, también no tiene drama con nadie, porque es una cúbica que está desplazada. ¿Sí? Yo cuando derivé, acá en mi derivada primera generé un denominador. Pero ese denominador, o sea, la derivada primera, es continua en todo el dominio también. Yo tengo acá Claro, un denominador, pero ese denominador tampoco existe, o sea, no tiene drama con nadie. Y la otra función, siempre veníamos con cosas así. Yo tenía acá mi función, que esta tenía un dominio acotado. ¿Sí? Cuando yo derivé esta función, generé un denominador. Y este denominador, cuando no existe, en -1 y 1, que tampoco existía la función. Entonces, por eso no lo tenía en cuenta. ¿Sí? Yo generé un denominador cuando derivé esta función, pero este denominador no existe ni para 1 ni para -1, pero la función tampoco existe para 1 y -1. Entonces, por eso no me importó. Y si me fijo, si voy al caso, yo tengo entonces la derivada primera es igual a 0 en 0 y la derivada primera no existe en 1 y -1. Que la derivada primera no exista significa que la tangente es vertical. Entonces, en -1 y 1 yo tendría tangente vertical, que es lo mismo que estoy diciendo hasta ahora.
la derivada primera no existe en menos 1 y 1, significaría que tengo tangentes verticales. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Que no son ni máximos ni mínimos, son tangentes verticales. Y después encima la función no existe. Pero es como más de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Sí, profe. Mucha información, sí. De vuelta, no voy a tomar muchas raíces porque las raíces son complicadas de llegar a la mínima expresión en la derivada. Pero existe. Sí, hay ejercicios así. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Si no, estamos. ¿Estamos, gente? Sí, Ok. profe. Los veo el martes. Espero verlos. Y les llevo los parciales. Nos vemos.